Buenas, buenas. Vamos a resolver algunos ejercicios del método de factorización inspección. Entonces, primero, ¿cuándo puedo utilizar este método? Este método se utiliza en trinomios. Por lo general son trinomios cuadráticos, o sea, con elevados a la 2, pero hay algunos otros casos en los que se puede aplicar el mismo método, a pesar de que no estén elevados a la 2. Vamos a ir viéndolos poquito a poco. Primero, deben estar ordenados de exponente mayor a exponente menor. Entonces, por ejemplo, en esta expresión de acá, este sería el primer término. Este 6e a la 2 debería de quedar de primero. Pongámoslo aquí de primero, 6e a la 2. Este término que es e a la 1 debería ir de segundo, 11e a la 1, que quedaría 11e menos 7. Entonces ahí ya lo ordenamos. ¿Y cuál es la idea de la inspección? Yo necesito encontrar dos números que multiplicados den 6e a la 2. También necesito encontrar que dos números multiplicados me den menos 7. Y a la vez, los dos números que yo encuentro los multiplicados debería multiplicarlos cruzados y sumarlos de modo que me dé el término de acá. Son muchas cosas a la vez, pero vamos a ir poco a poco. Esto es probando, por eso se llama inspección o tanteo, se le llama también. Entonces vamos a probar esta de acá. Por ejemplo, si yo multiplico 3e por 2e, yo tengo 2 por 3, me da 6. E por e queda e a la 2. Entonces ya encontré dos números que multiplicados me den este término de acá. Ahora ocupo dos números que multiplicados me den 7. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, el 7 es un número primo, por lo tanto el que me va a funcionar sería 7 por 1. O podría ser 1 por 7. Entonces, por ejemplo, probémoslo así. Pongamos 1 por 7. Y tiene que ser negativo, porque la respuesta de esta multiplicación debería dar menos 7. 1 por 7 da 7 positivo. Entonces yo debería agregar un menos a cualquiera de los dos términos, ya sea al 1 o al 7. Agreguémoslo al 1. Entonces ya encontré dos números que multiplicados me dan el de acá. Otros dos números que multiplicados me dan el de acá. Ahora, yo tengo que probar que esa operación da 11e, que es el término central. Eso se logra multiplicando cruzado. Voy a multiplicar estos dos términos cruzados y sumo los resultados. Si la suma de los resultados da 11e, yo digo que la inspección está correcta y pondría la respuesta. Y si no da 11e, debería buscar alguna otra operación. Vamos a ver, si yo multiplico 3e por 7, 3 por 7, 21, quedaría 21e. Y si multiplico 2e por menos 1, 2 por menos 1 daría menos 2. Y los resultados se suman, más menos 12. Y a 21 le sumo menos 2, eso me va a dar 19e. Y este término tenía que haber dado 11e. Por lo tanto, esta combinación no me va a funcionar. Entonces, ¿qué hago? De ahí borro y busco alguna otra combinación. Entonces, por ejemplo, aquí yo puse 1 por 7, podría probar poner 7 por 1. A ver qué sucede. Tengo que ir probando hasta que alguna combinación funcione. Yo puedo colocar 7 por 1, pero yo quiero que sea menos 7. Entonces debemos de agregarle el menos a alguien. Agreguémoselo al 7 y hagamos lo mismo. Voy a multiplicar cruzado y sumo los dos resultados para ver si me dan 11e. Sería 3e por 1, 3 por 1 3, quedaría 3e. Y le tengo que sumar el otro resultado. 2e por menos 7, 2 por menos 7 es menos 14, que haría menos 14e. Y si al 3 yo le sumo menos 14 da menos 11e. Y casi llegamos a la respuesta. Yo quería que diera 11e positivo y a mí me dio 11e negativo. Cuando eso sucede, los números están bien ubicados, simplemente es cuestión de los signos. ¿Cómo así cuestión de los signos? En vez de ponerle el menos al 7, pongámoslo al 1. Volvemos esto por acá. Voy a quitar el menos 7 y le pongo el menos al 1. Esto es buscar la combinación ganadora, le digo yo. 3e por menos 1, 3 por menos 1 da menos 3. Quedaría menos 3e. Y le sumo el otro resultado, que sería 2 por 7, 2e por 7 sería 14e. Y menos 3 yo le sumo 14, eso me va a dar 11e. Y este resultado es este mismo resultado, por lo tanto esta combinación me funciona.
Perfecto, pero ¿cómo se pone la respuesta? La respuesta de la factorización consiste en agrupar los dos términos de arriba con los dos términos de abajo. Sería el 3e con el 7 y el 2e con el menos 1. Entonces quedaría en un factor, en un paréntesis, quedaría el 3e y el 7, que es positivo, queda más 7. Y en el otro factor, 2e menos 1. Restando porque el 1 era negativo. Entonces, este polinomio de acá está sin factorizar. Lo factorizamos y obtuvimos este resultado. Recordemos que todo término factorizado debería estar con puros factores y multiplicaciones. No pueden haber sumas y restas. Si aquí, por ejemplo, me quedo más 5 o cualquier otra cosa, eso no estaría factorizado al máximo. No pueden haber sumas ni restas por fuera de los factores, por fuera de los paréntesis. Siempre tienen que estar dentro. Entonces, esa sería la factorización de este término, de este polinomio de acá. Era un trinomio. Veamos la siguiente. Esta parece que está un poquillo desordenada, pero igual se puede hacer por inspección. Entonces la idea es agarrar de exponente mayor a exponente menor y tomamos una letra como base, ya sea la x o la k, cualquiera de las dos. Agarremos la x. El x a la 2 es el primer término, porque es el x con mayor exponente. Pongámoslo aquí, 2x a la 2. Luego seguiría x a la 1, que sería este término. El k a la 3, dejémoslo por ahí, sería menos k a la 3x. Y este 28k a la 6 es el último, que no tiene x. Siempre que aparezcan dos letras, van a quedar ordenados de un lado y para el otro lado, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Ejemplo, si yo agarro la x, ¿cuál es el exponente mayor? X a la 2, luego sigue x a la 1 y de último el que no tiene x. Si todos los términos tuvieran x, antes de hacer la inspección se debería sacar un factor común de la x porque está repetido. Y si vemos la letra k, también está ordenada pero derecha a izquierda. K a la 6, k a la 3 y de último el que no tiene k. Eso siempre va a quedar ordenado de esa manera en inspección. Si no está ordenado de esa manera, no se puede aplicar el método de inspección. Hay algo curioso. El primer término siempre tiene la letra con el exponente del doble del término central. ¿Qué quiere decir eso? X a la 2 y aquí es x a la 1. El doble de 1 es 2. También k a la 6 y k a la 3. El doble de k a la 3 sería k a la 6. Eso es un dato curioso que les podría dar una pista de que una factorización se puede hacer por medio de inspección. Entonces, bueno, busquemos la combinación de modo que me dé el término central, buscando dos términos que multiplicados den 2x, otros dos términos que multiplicados den 28k a la 6, se multiplican cruzados, se suman y tiene que dar menos 1. Aquí hay un 1 imaginario, menos 1k a la 3. Entonces, el 2 es un número primo, por lo tanto solamente podría poner 2x por 1x. Aquí está el 1 que es imaginario, que yo no lo voy a agregar. Pero como el 2 es primo, no tiene ninguna otra combinación. El 28 no es primo, y tengo muchas posibles combinaciones. Está 7 por 4, está 14 por 2 o incluso 28 por 1. Tengo que empezar a probar y probar combinaciones hasta que alguna me funcione. Probemos con 7 por 4. Entonces sería 7k a la 3 y aquí 4k a la 3. 7 por 4 a 28, y si yo multiplico k a la 3 por k a la 3, para multiplicar letras sumo los exponentes y me daría k a la 6. Y yo quiero que sea negativo, porque es menos 28 y así venía la expresión original. Por lo tanto debería agregar un menos, ya sea al 7 o al 4, a alguno de los dos. Se lo voy a agregar al 7. ¿Qué pasa si yo multiplico cruzado? Sería 2 por 4, 8. Quedaría 8 y las letras son diferentes, no se pueden multiplicar, quedaría x k a la 3. Y la otra multiplicación, este 1 imaginario por menos 7, 1 por menos 7 da menos 7, entonces aquí le sumo el menos 7 y las letras serían x k a la 3. ¿Y qué pasa si yo sumo eso al 8? Le sumo menos 7, eso me daría un 1 positivo y x k a la 3. Yo quería que diera 1 negativo. Entonces, eso quiere decir que la combinación que yo utilicé está correcta, pero el menos no se lo tenía que poner al 7. Más bien el menos se lo tenía que haber puesto al 4. Y ahí les aseguro que sí nos va la respuesta.
Entonces borramos por acá. Voy a quitarle ahí el menos al 7 y se lo voy a agregar al 4 y multipliquemos. 2 por menos 4, los números se multiplican y da menos 8. Las letras son diferentes, nada más se agregan ahí la x y el k a la 3. Y la otra multiplicación, el 1 imaginario por 7, 1 por 7, 7. Entonces sería más 7 y las letras que serían la x y k a la 3. Y ahí está, menos 8. Le sumo 7, daría menos 1, que el 1 es imaginario y que las letras quedarían igual, x k a la 3. Este término de acá corresponde al término central. Por lo tanto, esta combinación que yo utilicé aquí es la que me va a funcionar para la factorización y lo único que me haría falta sería poner las respuestas. Pongámoslo acá. El primer factor serían los dos términos de arriba. 2x y el 7 está positivo, más 7k a la 3. Y el otro factor sería el 1x, que el 1 es imaginario, con el menos 4. O sea, sería x menos 4k a la 3. Y esa sería la factorización de ese trinomio. Listo. Vamos a ver otro ejemplo más por acá abajo. Las expresiones podrían ser paréntesis. No hay ningún problema. Igual las combinaciones se buscan todo de la misma manera. Este x menos y vendría siendo como el x, nada más que en vez de poner x pusieron el factor x menos y elevado a la 2, y aquí en vez de poner x pusieron x menos y también. Entonces no hay ningún problema, y ojo que ya está ordenado. Aquí la letra sería el factor x menos y. De primero va el elevado a la 2, el x menos y a la 2, luego el x menos y elevado a la 1 imaginario, y de último el que no tiene el x menos y, que sería ese 3 que está solito. Entonces vamos a buscar combinaciones de modo que al final dé 7. Aquí sería 2 paréntesis. Entonces como el 2 es primo sería 2, pongamos un paréntesis y aquí un paréntesis. ¿Por qué así? Es, por ejemplo, si yo tuviera x a la 2 menos 7x más 3, en vez del paréntesis yo tendría una x. Y aquí en vez de este paréntesis también tendría una x. La idea sería la misma. Yo agarraría los extremos, aquí en este caso el 2x a la 2, y colocaría 2x y x. Nada más que en vez de la x, en este caso lo que me está apareciendo es un paréntesis. Pero la idea es exactamente la misma. El paréntesis es como que si fuera una x. Nada más que aparece en forma de paréntesis. Y bueno, el otro número que me aparece aquí es el 3, en el otro extremo, que yo ocupo una combinación de números que multipliquen 3. Como el 3 es primo, la única combinación que me funciona es 3 por 1 o 1 por 3. Pongamos 1 por 3. A ver qué pasa. Y multipliquemos. Los paréntesis se siguen quedando ahí, no se les hace absolutamente nada. Ellos se van a quedar ahí al final, se pueden simplificar, pero de momento los dejamos ahí. Multipliquemos cruzado. 2 por 3, 6. Si yo multiplico este término por este término, 2 por 3 me va a dar 6 y el paréntesis, x menos y. Más, aquí hay un 1 imaginario al frente de este paréntesis, 1 por 1 quedaría 1. Pongamos el 1 y el paréntesis, x menos y. Y si yo sumo, sería 6 paréntesis más un paréntesis, tendría 7 paréntesis, 7x menos y. Y hay un detalle. Este 7 yo quería que diera negativo, pero me dio positivo. Cuando eso sucede es porque acomodé los menos de otra manera, pero aquí no hay ningún menos. Los dos términos de los extremos, el primero y el último, eran positivos. ¿Cómo hago yo para acomodar los menos si diera positivo? Bueno, aquí vamos a usar la ley de signos que dice que menos y menos da más. Entonces, si yo no le puse menos a ninguno, podría ponerle menos a los dos, porque si yo multiplico menos 1 por menos 3 me va a seguir dando 3 positivo, porque negativo por negativo es positivo. Eso se hace siempre que el término de la derecha, el último término, es positivo y yo quiero que sea negativo el resultado de la multiplicación cruzada. Entonces le agrego un menos a ambos términos. Y si yo multiplico entonces 2 por menos 3 daría menos 6. Y 1 por menos 1 daría menos 1. Y menos 6 le sumo menos 1, querían menos 7 paréntesis, y ese es el término central que era el que yo quería que diera. Por lo tanto, esta sería la combinación que nos va a funcionar en esta inspección. ¿Cómo quedaría la respuesta? Pongámosle aquí. Los dos términos de arriba harían el primer factor. Sería 2x menos y menos 1.
Y en otro factor serían los dos de abajo. El 1 que es imaginario no lo voy a poner, quedaría x menos y menos 3. Ahora, cuando quedan paréntesis dentro de otros paréntesis deben de ser simplificados. Aquí yo debería multiplicar este 2. Quedaría 2 por x, 2x. 2 por menos y, menos 2y, menos 1. Y aquí, al frente de este segundo paréntesis no hay nada. Entonces el x menos y queda igual. X menos y, menos 3. Y esa sería la factorización de este polinomio. Ahí quedaría factorizado al máximo. Veamos un ejemplo más, un último ejemplo, con raíces. ¿Qué sucede con las raíces? Las raíces trabajan un poquito diferentes. En este caso, la raíz cúbica viene siendo el doble de la raíz sexta y no al revés. Podríamos pensar que esta es la que es el doble, pero no. La que es el doble más bien es esta que está elevada a la 3. Y vamos a comprobar eso. ¿Cómo? Con las leyes de potencias y de radicales. La raíz sexta de x, si aplicamos las propiedades de los radicales, sería un 1 imaginario que tiene la x sobre 6, que es el índice de la raíz. El doble de un sexto, ¿qué pasa si yo hago el doble? Sería lo mismo que elevarlo a la 2, porque las leyes de potencias me dicen que cuando yo elevo a la 2 tengo que multiplicar los exponentes. Sería un sexto multiplicado por 2, que este 2 va a tener un 1 imaginario para hacer la multiplicación. ¿Cómo se multiplicaban las fracciones? En línea recta. Entonces, simplificando por acá, quedaría la x, 1 por 2, 2 y 6 por 1, 6. Y si yo simplifico eso, llegaríamos a tener un tercio. Y un tercio puede ser transformado en raíz de nuevo como una raíz cúbica, que el 3 de abajo viene siendo el índice de la raíz y ese 1 que queda arriba sería imaginario. Entonces, de aquí acabamos de comprobar que esta es el doble de esta y no al revés. Si no fueran en raíz 6 es el doble de 3, pero cuando es raíz, la raíz cúbica, o sea la raíz con un 3 como índice, es el doble de la raíz sexta que tiene un 6 como índice. Entonces, de hecho, para buscar la inspección, la multiplicación para llegar a raíz cúbica sería poner raíz sexta de x por raíz sexta de x. Esta multiplicación me daría raíz cúbica de x. ¿Cómo así? Hagámosla acá por aparte también. ¿Cuánto sería raíz sexta de x por raíz sexta de x? Si aplicamos la misma propiedad, tendríamos x a la 1 sexto multiplicado por x a la 1 sexto. Y para multiplicar letras con la misma base se suman sus exponentes. 1 sexto más 1 sexto, como son homogéneas, yo podría sumar una parte más una parte, tendría 2 partes de 6, 2 sextos. Que eso se podría simplificar y quedaría un tercio, que vendría siendo lo mismo que teníamos antes, raíz cúbica de x. Entonces ahí está, la multiplicación de raíz sexta por raíz sexta me da la raíz cúbica de x. Y bueno, me queda el 15. Yo necesito una combinación para el 15. ¿Qué combinación de números me da 15? Hay dos posibles, 5 por 3 y 15 por 1. Usemos 5 por 3. 5 por 3. Y como yo quiero que dé menos 15, debería ponerle el menos a alguno. Vamos a estudiar un poquito la operación. Yo quiero que el resultado final sea positivo. Por lo tanto, le voy a poner el menos al número menor, que es 3. Y vamos a comprobar si funciona. Si yo multiplico cruzado, esta raíz tiene un 1 imaginario. 1 por menos 3 daría menos 3, raíz sexta de x. Más la otra multiplicación, esta raíz tiene un 1 imaginario por 5, 1 por 5, 5, raíz sexta de x. ¿Y cuánto dará esa multiplicación? Menos 3, yo le sumo 5, me van a quedar 2, raíz sexta de x. Y eso es lo que yo quería que diera, 2 raíz sexta de x positivo. Entonces aquí a la primera la pegamos. Perfecto, ¿cómo podría poner la respuesta? La respuesta serían el primer factor, los dos términos de arriba, que sería raíz sexta de x más 5, porque el 5 es positivo. Y el otro factor sería raíz sexta de x menos 3, porque el 3 es negativo. Y aquí entonces esta quedaría factorizada al máximo. Y bueno, con esto terminaríamos la inspección. Muchísimas gracias.